Gracias por sus muestras de apoyo, ¿verdad? Y quiero agradecérselos de antemano, pero es un placer, ¿verdad? Un privilegio grande estar acá y yo me gozo igual que ustedes porque lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Y algo que he notado, que tenemos un nuevo miembro, para la gloria será para el Señor, ¿verdad? Y eso me llena a mí de mucha alegría, porque es algo que también estuvimos esperando por acá, una lucha de mi hermano Marvin, y que es una victoria para todos. Felicidades, mi hermano. Gracias, está en la casa del Señor. Y pues, hermanos, ya oramos, y solo quiero pedir al Señor, ¿verdad? Que sea Él tomando el control nuevamente de lo que voy a decir, que no salga nada de mi boca, que no sea conforme a su espíritu. Y pues, que también abra nuestros corazones para que podamos esta noche recibir ese mensaje que el Señor, pues, ya a mí me mostró de alguna manera, y ojalá pueda tener la capacidad conforme a lo que Él ponga en mi boca de transmitir eso que quiero traer hoy para ustedes y para glorificar su nombre. Ahora vamos a estar hablando, hermano, mi mensaje viene sobre una fuente inagotable, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Porque las fuentes inagotables, hermanos, de la misericordia del Señor. ¿Por qué decimos inagotable? Porque según todo, ¿verdad? Lo que está aconteciendo en el mundo, todo tiene una fecha de caducidad. Los bienes naturales, se llamen materiales, lo que sea, todo tiene un fin. Todo termina, pero la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es para siempre. Y por eso le vamos a dar este nombre, ¿verdad? De la fuente inagotable. Y con eso quiero que me acompañe al libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 25. Amén. Gloria al Señor. Me contesta con un amén cuando lo tengamos. Y se pone en pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero que lo leamos conmigo, hermanos, porque algo que yo creo es que la repetición, cuando nosotros citamos la palabra, tiene poder, ¿verdad? Y quiero que nos involucremos todos. Y lo vamos a leer, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pequeña introducción, hermano, a lo que es. Tome asiento. Ahora solo necesito su atención. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, a lo que es este libro. Este libro le va a sonar un poquito raro lo que voy a decir ahorita, por eso, para hacer una introducción, ¿verdad?, y nos vayamos entendiendo. Consta de 5 capítulos, que son 5 poemas. 5 poemas que están escritos en una forma que se llama acróstico. ¿Qué quiere decir usted acróstico? Puede decir esta palabra rara. Bueno, ahorita le explico. El acróstico es el orden alfabético, ¿verdad? Que el escritor, por alguna razón, mostraba el orden en su escritura y usó las 22. En cada versículo usaba las primeras 22 en orden, las primeras 22 letras del alfabeto hebreo, hasta llegar al cuarto. En el quinto, pues, por una razón que él conoce, que ya la vamos a estar viendo, pues ahí ya está en desorden, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Y pues son poemas. Sí, usted dirá poemas. Son poemas, hermano, pero no son poemas de amor. Son poemas de, como lo dice su nombre, como está escrito, lamentaciones. Son de dolor, son de angustia. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? El libro realmente no tiene un escritor, por decirle algo a ciencia cierta, ¿verdad? Pero todo apunta a que fue escrito por el profeta Jeremías. Gloria a Dios. Por la similitud que tiene, ¿verdad?, con el libro de su mismo nombre. Gloria a Dios. Sus 5 capítulos, ¿verdad?, constan de 5 poemas para expresar su intensa tristeza por la tragedia de Jerusalén. La tragedia que llegó, hermanos, a Jerusalén, ¿verdad? La tragedia llegó por siglos de rebelión contra Dios.
esa rebelión que no crea que fue algo espontáneo, no fue algo que llegó de la noche a la mañana o ¿cómo podemos decirlo? De una forma airada, porque el Señor no actúa así, porque cuando nosotros vemos la ira del Señor, cuando se menciona la ira del Señor en la Sagrada Escritura, hermanos, no podemos pensar que el Señor se goza o el Señor se está placiendo en herirnos o en hacer daño. Cuando la ira del Señor representa la justicia de Dios. Amén. Amén. Y esto llegó por mucho tiempo, 500 años tal vez del pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Que nunca se arrepentía de hacer lo malo y seguía haciéndolo. Y pues eso no agrada a los ojos del Señor. Y esto, hermanos, esto llegó a traer la llegada, dice, de ese día terrible, ¿verdad? A esta ciudad, que era la ciudad más hermosa, la ciudad más bella, la ciudad más próspera. El adjetivo que usted quiera ponerle, eso era Jerusalén. Era un modelo, era lo envidiable para sus enemigos, todo lo querían poseer, pero nadie podía tomarlo porque estaba bajo la cobertura del Señor. Aquel día terrible para rendir cuentas había llegado. Jeremías como testigo ocular. ¿Qué nos quiere decir Jeremías como testigo ocular, hermanos? Que él lo pudo ver, lo pudo oír, pudo oler, pudo escuchar, pudo estar ahí, pudo ver lo que nos describe, ¿verdad? En sus poemas. Estaba como testigo ocular también. Él reconoce que Dios es recto, justo y misericordioso, compasivo con los que esperan en Él. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? En el capítulo 3, 22, donde nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que a veces merecemos, ¿verdad?, el castigo, tal vez cruel, por llamarlo de alguna manera, pero el Señor siempre está pendiente de darnos esa oportunidad, siempre está ahí, siempre nos está esperando, está siendo paciente, porque Él quiere actuar con justicia. Él nunca actúa airado, hermanos. La ira del Señor llega porque nosotros nunca nos rendimos, nosotros no obedecemos, nosotros estamos siempre haciendo lo malo, porque este cuerpo, mientras estemos en esta carne, hermanos, estamos con esa tendencia todo el tiempo de hacer lo malo. No nos place hacer lo bueno, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. En este libro, el profeta Jeremías también daba la esperanza al pueblo en medio de su desesperación y les permitía ver más allá de ese juicio horrendo que estaba ocurriendo. Él citaba, ¿verdad?, lo que el Señor ha prometido, la misericordia del Señor, usted podrá decir, pero en medio de todo esto. Sí, porque la misericordia del Señor siempre está. La misericordia del Señor está y estará siempre con nosotros. La diferencia ahí es cuando el Señor quita su mano en el momento del castigo. No sé si me estoy dando a entender. La misericordia del Señor está con nosotros, pero cuando el Señor decide castigarnos, estamos fuera de esa cobertura, y es cuando todas las tragedias nos ocurren, porque nada se mueve sin una orden de Él. Eso sabemos, ¿verdad?, que Él es el Todopoderoso, y nada puede ocurrir, nada puede moverse sin que el Señor lo permita. Así es. Gloria a Cristo. Y en como les decía, su desesperación, el profeta Jeremías daba esperanza al pueblo en medio de su desesperación, y les permitía ver más allá de este juicio, y también hacía ver la restauración por el Señor, ¿verdad?, que vendría en el futuro para Jerusalén. A pesar de que Jerusalén era un pueblo rebelde que no quiso arrepentirse, ¿verdad? Por eso llegó el castigo, porque ellos pecaban, hermanos, y seguían haciéndolo, y no llegaba ese arrepentimiento, eso que los hiciera detenerse, ¿verdad? Porque había sido una cadena de eventos donde ellos estaban desagradando a Dios. Era esa cadena de cosas, ¿verdad?, que al Señor no le agradan, por llamarlo de alguna manera, el pecado del pueblo de Israel, que venía trayendo esto, ¿verdad? Y como su palabra también lo cita en el mismo libro, en el capítulo 1, que nos dice que con nuestros pecados Él trenza el azote, con el que después seremos castigados. Y bueno, el libro de Lamentaciones
está, yo la verdad les voy a hablar, de los primeros 3 poemas. Y el primero describe la devastación de Jerusalén, que era lo que yo le estaba citando, ¿verdad? Cuando la mano del Señor se quita sobre Jerusalén y viene todo el castigo horrendo. Ese día que el Señor había mencionado tiempo atrás que llegaría por el pecado. Y ese día estaba ahí. En el segundo poema, él cita la causa por la cual llega la ira de Dios, que es lo que yo le estaba citando, que es por el pecado, que ellos no se arrepentían, ellos seguían pecando deliberadamente, hermanos. Y eso es lo que al Señor no le agrada, porque el pecado siempre está presente y podemos ser presa de él. Pero es muy diferente, hermanos, que el pecado llegue a nosotros, que nosotros busquemos pecar. ¿A qué me refiero con esto? Deliberadamente, creo que todos ya lo sabemos, es cuando nosotros maquinamos, y eso lo hacemos en contra de Dios. Porque ya si nos maquinamos es porque tenemos el conocimiento y ya sabemos que estamos haciendo algo malo, pero hacemos caso omiso y seguimos con nuestro plan. Eso es pecar deliberadamente. El pecado puede llegar y podemos ser tentados y podemos llegar ahí. Pero ahí tenemos un abogado y siempre está Dios que perdona multitud de errores, como decía la alabanza. Pero debemos tener cuidado de pecar deliberadamente, porque el azote del Señor va a llegar. Algunos pensamos, hermanos, que escapamos. Estamos pensando que escapamos del azote, pero ni aún muertos. Ni aún muertos, hermanos, porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar y no habrá escapatoria. Solamente rendirnos ante el Señor y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y volvernos a Él. Y en el tercer poema, él exhorta, ¿verdad?, a Jerusalén a recordar que Dios es misericordioso, fiel y que es bueno con los que esperan en Él. En este caso vemos cómo la santidad de Jehová fue ofendida por el pecado de Jerusalén, que finalmente trajo la calamidad destructiva sobre ellos. ¿Y cómo llegó esto, hermanos? Pues cuando el Señor decide castigar a Jerusalén, el Señor utiliza un instrumento humano, por llamarlo de alguna manera, que ese fue el ejército babilonio, y lo entrega en manos de su rey, Nabucodonosor, y el ejército va a Jerusalén, destruye la ciudad, rompe con todo lo prohibido. Ellos entran al templo donde el Señor no permitía a ningún extranjero entrar, no era permitido. Derrumban el templo, destruyen la ciudad, a sus reyes los llevan cautivos, a su gente, a los principales sacerdotes y ministros los llevan cautivos y son esclavos en tierras ajenas, como la Biblia lo menciona. Y incluso es horrenda cosa lo que se narra, hermanos, y voy a entrar un poco en los detalles, porque el profeta Jeremías nos narra, ¿verdad?, y nos dice que era algo terrible. Por eso él escribe estos poemas, por el dolor que él sentía. Dice que él se sienta y él empieza a escribir. Él empieza a escribir sobre lo que ve, de ver esa lástima, de ver esas mujeres sin ninguna esperanza, a ver a sus vírgenes tiradas en las calles muriendo, a ver a los reyes, a los sacerdotes, a los principales muriendo de hambre, vestidos, dice, con sus ropas ásperas y echando polvo sobre su cabeza. Y no había, lo compara como con alguien enfermo que pide ayuda, alguien que está muriendo, pero no hay quien le ayude. ¿Por qué? Porque, repito, el Señor ya llegó ese punto, ese día ya estaba marcado. Y ese día, hermanos, cuando llega, ya el Señor ya no nos escucha. El profeta dice que pedían misericordia. Ellos pedían misericordia al Señor y ellos lo ejemplifican de una manera que dice que Dios se escondía en una nube para no escucharles de alguna manera. Recuerde que esto es poético. Quiere decir, ¿verdad?, que el Señor no escuchaba ya al pueblo. Su lamento ya no servía de nada, porque hacía mucho tiempo que venía lidiando con esto.
dando tiempo, dando una oportunidad al arrepentimiento que nunca llegaba. Entonces, el Señor, cuando una vez ya decidió, hermanos, y eso es lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención, cuando Él decide poner su mano sobre nosotros de esa manera, es una ira de justicia, como les repito. Entonces va a tener que llegar. Y para que llegue esa misericordia, ya le voy a decir por qué tiene que pasar. Aleluya. En Jeremías, esto lo podemos ver, hermanos, en Jeremías 24. Dice, porque así ha dicho Jehová, aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad, hermanos, cuando, como les repito, cuando el Señor llega a ese límite. Porque si bien Él es tardo para la ira, como su palabra lo menciona, pero no estamos exceptos. Si seguimos provocándolo a ira, un día llegará, hermanos, si nosotros no viene ese arrepentimiento genuino y nosotros hacemos su voluntad, ¿verdad? En el capítulo 3, si no me equivoco, está descrito que dice que buena cosa es cuando en la juventud aprendemos nosotros a llevar ese yugo y esa obediencia de la ley del Señor, porque eso es lo que nos hace evitar estas complicaciones pues en nuestras vidas, porque a todos nos llega de diferente manera, hermanos. A algunos, por la gracia del Señor y misericordia, estamos aquí. Tal vez tenemos todos nuestros miembros, algunos no tienen esa oportunidad, y debemos tomar en cuenta esto, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta de la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Porque si vemos en el Antiguo Testamento se menciona unas 350 veces la palabra misericordia, ¿verdad? Porque la misericordia del Señor es grande, es inmensa, y así vemos como siempre hacían un llamado a misericordia al Señor. Siempre se estaba mencionando, porque era lo único que podía librarnos cuando el castigo llegaba o la angustia. Algunos que tenemos pues alguna inquietud de saber y cómo son las misericordias del Señor. La misericordia del Señor ahora vemos que son, le dije, número 1, son eternas. Y esto lo podemos ver en el Salmo 103, 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Y dice que son perpetuas en el Salmo 25, 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. Perpetuas, que son para siempre, hermanos, que son continuas, no se detienen. Y número 3 nos dice que van de generación en generación. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ojo ahí, hermanos, dice a los que le temen. La misericordia del Señor va de generación en generación. ¿En qué me beneficia esto? Pues déjeme decirle que esto nos beneficia no solamente a nosotros, ¿verdad? Claramente está al decir generación en generación, de acuerdo a la obediencia de nosotros, a nuestro Señor. Esto puede ser generacional. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la obediencia de nosotros se va a reflejar en nuestra descendencia. La obediencia que nosotros tengamos hoy se va a reflejar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Y por eso la obediencia es una cosa muy importante. Es algo muy importante ante los ojos del Señor. Cuando nosotros somos obedientes, podemos alcanzar su misericordia. Y aún para nuestra descendencia, como lo repito. Vean por qué son importantes las misericordias del Señor. La misericordia del Señor cancela nuestro castigo. Ahora, usted va a decir esto, ¿por cómo cancela el castigo si el castigo siempre llega? El castigo lo cancela, pero quiero dejar claro, ¿verdad? Y que aprendamos en esta noche, hermanos, que la misericordia del Señor va a llegar. Pero para que la misericordia del Señor llegue o se muestre, no puede llegar, hermanos, sin que el pecado haya sido castigado. Recuerde que Dios nos ama, pero odia el pecado, lo aborrece. Entonces el pecado no puede quedar impune.
el pecado tiene que ser castigado. Y luego de que el Señor, mediante el castigo del pecado, cumple su objetivo, ya sea para nuestra redención, para hacer que nosotros entendamos de alguna manera, porque somos duros, hermanos, somos duros para entender. A veces si no somos castigados no entendemos. Nos quiere llevar por el buen camino, pero desgraciadamente nos cuesta. Cuando todo está bien, olvidamos de quién dependemos. Cuando todo está bien, nosotros olvidamos la dependencia que tenemos del Señor y su misericordia, que es por la que nosotros nos movemos, por lo que nosotros estamos aquí hoy, por lo que nosotros podemos disfrutar de una familia, por lo que podemos movernos, por lo que podemos tener cualquier cosa que usted pueda imaginarse, es por su misericordia. Y lo más importante, hermano, que es la salvación, que también es por misericordia del Señor. Porque nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros no podemos llegar ni siquiera a mover un dedo si a Él no le place. Imagínense si seremos capaces nosotros de ser salvos. ¿Usted cree que usted y yo decidimos ser salvos? Es la gracia y la misericordia del Señor que nos alcanzó. Y cuando el Señor nos alcanza, es por eso que podemos ver su misericordia. Su misericordia se muestra porque aún como nosotros estábamos allá, hermanos, solo nosotros sabemos. Tal vez dice, el hermano se portaba bien. Nosotros nos conocemos. Nosotros sabemos lo malos que hemos sido. A medida que conocemos a Dios, nosotros sabemos lo mal que hemos estado. A medida más lo conocemos, sabemos los pecadores que estamos. Y lo que somos. Y lo que seguimos siendo y lo que tenemos que cambiar. Porque nosotros hemos perfeccionado, dice el Señor, hasta ese día. Hasta ese día que va a llegar donde Él nos perfeccionará. Entonces, quiero dejar claro con esto, ¿verdad? Que para todo vale, por decirlo de una manera, para que nos entendamos, para todo vale la misericordia del Señor. Y es gracias a eso que todo ocurre, hermanos. Ahora quiero que volvamos nuevamente a Lamentaciones en el capítulo 3, 22, donde nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Usted ve esto, hermano. Esto acontece porque la misericordia del Señor, como le repito, no acontece porque no seamos meritorios de un castigo, sino porque cuando somos hijos de Dios, Él nos ama, Él nos tiene paciencia, así como nosotros con nuestros hijos. No podemos, yo creo que ninguno de nosotros castiga, los que somos padres, ninguno castigamos a nuestros hijos sin un motivo. Y olvidemos eso, sin un motivo. Somos pacientes, tratamos de soportar. A veces no queremos ver lo que están haciendo. Imagínense nosotros que siendo malos podemos hacer eso. Imaginen nuestro Dios. Por eso es ese tiempo, ¿verdad? Que muchos confundimos cuando decimos el tiempo no está. El tiempo de Dios no es todavía. Todavía gozo de demasiado tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a apurarme? Ahorita yo me divierto. La iglesia ahí está, yo vengo escuchando, dicen desde que estaba mi abuela, que el tiempo viene. No olvidemos que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. En el tiempo del Señor, hermano, es así. Nuestra vida es así. Creo que todos entendemos este lenguaje, ¿verdad? Es muy corto. El tiempo de Él para nosotros 100 años es una eternidad, para Él no lo son. Y entonces los tiempos se acortaron, hermano. Los tiempos estamos aquí, estamos ya. Si los profetas y los hombres de Dios lo mencionaban hace siglos y decían que estaban en esos días, imagínense nosotros ahora. Y que todo lo que se nos profetizó lo estamos viendo. Estamos viendo la mano de Dios. No quiero decirlo, hermano, pero ya lo estamos viendo, que ya estamos llegando a ese punto donde se trenzó la última hebra. Y ya se está haciendo la punta. ¡Vive Cristo! Se está haciendo la punta, hermano, y no esperemos que ese azote llegue. Porque si usted ve, hay cosas que no tenemos explicación. La calamidad, si usted ve, aquí llegó a la ciudad de Jerusalén. Llegó por el pecado. Esta tierra, hermano, está llena de pecado. Está llena de pecado y ya empezamos a ver cosas. Vemos cosas increíbles. Vemos cómo desaparece 250.000 de personas en un segundo. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que eso es porque al Señor le place herir a esa gente, esos niños? No.
No le place. Él no se complace en la injusticia. Él no se complace en herir a nadie. Pero debe mostrarnos de alguna manera lo malo que estamos haciendo y que los tiempos vienen, hermanos. La tierra ya nos está tragando vivos también a nosotros. Si vemos tantos ejemplos en la Biblia, así está llegando. Vemos las plagas de hace siglos, las plagas están llegando. Pero estamos con los ojos así, cerrados. El pecado nos tiene así. No podemos ver que es por misericordia que aún gozamos de esa oportunidad. Aleluya. Aún tenemos esa oportunidad. Y no olvidemos, hermanos, que mientras ese tiempo llega, la muerte nos puede sorprender. Y usted dirá, el hermano Noé, ¿por qué predica esto aquí? Si los conocemos todos, somos pocos y yo sé que aquí no hay amigos hoy, ¿verdad? Pero este pueblo era el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. ¿Qué era qué es Israel? Es el pueblo de Dios. ¿Qué era Jerusalén también? Era el pueblo del Señor. Era el pueblo del Señor, ciudad santa. Para que el Señor no le haya importado su altar, rechazó su altar. Profanaron su altar, no importó. Lo saquearon, llevaron el oro, el cobre de sus columnas, se llevaron todo. Porque para el Señor, cuando no hay obediencia, todo lo demás es vano. No hay peso. No hay peso, hermano, en lo que nosotros hagamos cuando no obedecemos. Y pues esto quiero decirle que esto es para nosotros también. Porque somos el pueblo de Dios, pero podemos estar actuando así. Podemos estar idolatrando otras cosas. Podemos estar poniendo en prioridad otras cosas. Y estamos olvidando lo que Dios nos demanda en su palabra. El Señor siempre nos da una oportunidad, ¿verdad? Imagínense, nosotros pues ya conocemos acá mucho del Señor. Porque a Él le place que nosotros conozcamos. Porque vuelvo a lo mismo, Él es un Dios justo y es fiel. Y Él lo ha prometido, entonces eso tiene que cumplirse, hermano. Nosotros llega el conocimiento. Ahora nosotros no queremos tomar esto como una realidad. Nosotros lo tomamos suavemente. Nosotros estamos tratando muchas veces de jugar al cristiano. Y yo sé que es feo decirlo, pero a veces toca. Estamos jugando al cristiano, a veces jugamos que aquí somos cristianos. Y cuando salimos afuera somos agentes encubiertos. Y nos da pena. Nos da pena que nos vean actuar como un cristiano, vestirnos como un cristiano, hablar la palabra del Señor. Podemos ver que están todos y hay aquella necesidad y el Señor nos puso, porque eso es el Espíritu de Dios que nos pone esa palabra y no queremos hablar. No queremos compartir lo que el Señor ya nos dio, ya lo que ya depositó en nosotros. No queremos vaciarlo como hablábamos en la prédica anterior. Y mientras nosotros estemos llenos con ese poquitito que nosotros tenemos, el Señor, ¿qué nos va a llenar de otras cosas, hermano? Si ese poquitito nos deja que entre algo más. Y no lo compartimos y el Señor es claro en su palabra. Al que sabe el bien y no lo hace, le es pecado. Desde ahí estamos pecando, hermano, cuando no hacemos la voluntad del Señor. Porque eso es lo primordial. A lo que Él nos envió es a llevar el Evangelio, a predicarlo. No encerrarnos acá nuevamente, como volvemos con lo mismo, que nosotros nos sentimos acá bien, nos saludamos con los hermanos, estamos bien. ¿Y qué pasa con todo el mundo afuera? ¿Qué pasa con todo el mundo afuera? No tenemos misericordia por ellos, no sentimos dolor. ¿Qué hacemos con esa actitud nosotros? ¿Qué decimos? Estamos diciendo, si yo estoy allá, yo estoy salvo. Yo hago la voluntad del Señor. Pero de verdad estamos haciendo la voluntad del Señor. Si no estamos predicando, si no estamos hablando, si no estamos dando un ejemplo, si no estamos con nuestro testimonio arrastrando a alguien para acá. Nosotros queremos ser arrastrados hacia allá. Porque no estamos firmes. ¡Santo! Nos tambaleamos, hermano. Nos tambaleamos cuando nos invitan a algo. ¿Me pasa a mí? Sí. Nos tambaleamos porque no tenemos esa convicción todavía que debemos tenerla. Le hago ese llamamiento hoy a que nosotros tenemos que aprender esto, hermano, y tomarlo muy en serio. Nosotros tenemos que ser de los que estamos firmes, de los que estamos en la brecha. Y tenemos que ser esa planta que produce, hermano. Porque el Señor quiere que su reino se expanda. Quiere que su reino se mueva. Usted dirá, para que se llene la iglesia, ¿qué beneficio tiene? La iglesia no tiene ningún beneficio llena aquí, hermano, porque esto no es un negocio. Si vamos a hablar de negocios y vamos a hacer ese tipo de cosas, lo hacemos en otro lado. Pero las almas son de Dios.
Las almas son del Señor y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué me da gozo a mí cuando esto está lleno? A mí no me da miedo estar aquí ya con otra persona, hermano. Pero hermano, yo me gozo de ver, pero hermano Francisco, yo me gozo. Un alma más arrebatada. Un alma más arrebatada. Así, si a mí me da gozo, imagínese Dios. ¡Qué lindo! Gloria a Jesús. Cuando esos propósitos se cumplen y eso llega, que parece imposible a veces, hermano, eso es lo que a mí me da gozo. Y ahí puedo ver y pues se puede ejemplificar el poder del Señor. Ahí se manifiesta. Ahí se manifiesta cuando vemos ese cambio, cuando vemos eso que algunos jamás lo pensamos. Al ver a entrar a alguien y verlo cambiado totalmente cuando se va. Eso solo el Señor lo hace, hermano. Y volviendo a esto, cuando a veces el impío, ¿verdad? A nosotros no sentimos nada por él. Y no estamos pensando que si esa alma nosotros la vimos, tuvimos la oportunidad de hablarle y no tenemos esa misericordia. Y esa persona fallece por X motivo, hermano, yo creo que vamos a tener algo que ver nosotros ahí. Y esa alma, una vez muerta, mientras no respira, ¿qué dice las palabras? Cuando ya no respira, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad, hermano. ¿Y qué le espera? Un tormento eterno. Que nosotros pudimos haber hecho algo. Y que esa sangre no corriera sobre nosotros también. ¿Verdad? Por eso el Señor en esta noche, hermano, quiero decirle que también Él nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Por si nosotros estamos torcidos. Si nosotros, disculpen mi lenguaje, pero creo que así nos entendemos. Si nosotros estamos yendo en dirección equivocada y no nos hemos dado cuenta, hermano, hay una oportunidad hoy también para que nosotros enderecemos esa senda. Así es. Mirando esa meta, ¿verdad? Ese galardón, como hablaba la sierva Alba en su prédica la vez pasada, que me quedó eso a mí. Que nosotros tenemos esa visión a corto plazo, pero no estamos viendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y yo creo que todos, como así, ya nos imaginamos a veces esa corona, ¿verdad? Que va a ir puesta en nuestra cabeza. Y esa corona nosotros la imaginamos así, que nos imaginamos como reyes tal vez. Pero eso me traía el día que ella predicaba de que es algo muy diferente. Sí se menciona, hermano, y pues si tenemos corona, qué bueno. Pero sería para arrojarla a los pies del rey, ¿verdad? Del verdadero rey de reyes. Pero lo que quiero yo decir con esto es que nuestra salvación está más allá y es por misericordia del Señor. Y está cerca, hermano. Se ve lejos, pero está cerca. Entonces quiero animarle a que sigamos acá, ¿verdad? Que dificultades van a venir, pero la misericordia del Señor siempre está. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Puede decir usted, ¿por qué el Señor siempre es misericordioso? ¿Por qué el Señor es tardo para la ira? ¿Por qué? Porque el Señor, para ser un Dios, tiene que tener atributos, señores, hermanos míos. Y los atributos de Dios, le quiero mencionarle dos atributos de Dios, que son que Dios es veraz y que es fiel. Así es. Entonces, veraz es verdadero, hermano. Sí. Es verdadero. Fidelidad, pues no tengo que decirle nada. La fidelidad, Dios es fiel. Dios es el ejemplo de su fidelidad. Así es. De la fidelidad que nosotros debemos tener, Él es el ejemplo y es veraz. Por eso hasta eso debemos nosotros cambiar. La verdad, hermanos, debemos hablarla siempre. A veces no queremos ofender, a veces no queremos decir la verdad por miedo. Y vemos que el hermano, lo que estamos hablando, no tenemos misericordia por el hermano tampoco. Lo vemos mal, me ve mal y no me lo dice. Hermano, no deje que yo actúe mal. Así es. Avíseme que lo estoy haciendo mal. Amén. Y se lo voy a agradecer. Ahora quiero que veamos Isaías capítulo 60, versículo 10. Y nos dice así: y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué nos castigó? Porque mediante el pecado provocamos a nuestro Señor, ¿verdad? A ese Dios bueno que nosotros tenemos lo provocamos a ira. Pero dice que tendrá misericordia de nosotros cuando sea el momento, hermano. Cuando sea el momento. No crea que nos va a salvar de todo. De lo que ya somos merecedores lo vamos a tener que sufrir. Lo que somos merecedores, algunos tal vez todavía no lo hemos pagado. Todavía se está enhebrando ese lazo. Aleluya. Y
Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque a diario nosotros ofendemos a Dios. Créalo, créalo que a diario la santidad del Señor es grande. Dice que 3 veces santo. Imagínense eso. Y nosotros, ¿qué nos hacemos, hermanos? ¿Qué nos hacemos? Entonces, por misericordia del Señor estamos aquí, ¿verdad? Así es, amén. Y dice que el Señor mostrará su misericordia primeramente cuando haya logrado ese objetivo en nosotros, ¿verdad? Porque hay un objetivo, para nosotros ser castigados hay un objetivo siempre. Como les repito, cuando nosotros castigamos, por ejemplo, a nuestros hijos, te voy a poner este ejemplo, hay un objetivo, no lo castigamos por gusto. El objetivo de nosotros es que no haga esto ya, que aprenda que hay un castigo por lo que él está haciendo. Y después vamos a ser misericordiosos, ¿verdad? El Señor actúa, por decir algo, en forma similar. Él castiga el pecado, después viene su misericordia. Para que aprendamos, ¿verdad? Tenemos que ser castigados. Ahora, hermano, quiero que vayamos a Isaías capítulo 30, versículo 18. Y nos dice que por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Para qué dice que el Señor espera? Para tener piedad. Para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿A qué nos lleva esta palabra, hermanos? Que debemos siempre confiar en el Señor. Siempre nuestra mirada tiene que estar en Él. Como el profeta Jeremías decía, ¿verdad? En esta tribulación, viendo cómo, narrando toda esta catástrofe que estaba ocurriendo en la ciudad. Él la narra como un reclamo, por decir algo, como una oración del dolor que el pueblo está sufriendo, tratando de provocar la misericordia del Señor. Eso es todo esto, hermano. Es un lamento diciendo: tú prometiste, tú dijiste, tú prometiste esta tierra a nuestro padre Abraham. Y ahora, pero no está siendo quitada, está siendo destruida por el pecado. Pero la promesa está, siempre. Así es. Él no está cancelando esa promesa. Gloria. Solo lo está castigando y lo hace polvo. Lo hace polvo hasta no quedar nadie. Incluso ahí en cortada, si usted ve el linaje de los reinados, de Saúl a Salomón, ya no hay más reyes. El Señor calla, no habla más a sus profetas tampoco, por mucho tiempo. Y le da un escarmiento, nos da un escarmiento. Nos da un escarmiento, ¿verdad? Permitiendo que esa ciudad sagrada, por llamarla de una manera, sea destruida, sea convertida en nada, en añicos. Que su gente muera de hambre, que tenga que vender sus tesoros, porque imagínense si ahí ya no podía haber paz, imagínense si podía haber prosperidad. Esa gente murió como el holocausto, murió de hambre. El holocausto, hermanos, si lo confundí con eso, es lo que ocurrió en el tiempo de la Revolución Alemana, que morían los judíos de hambre. Eso es lo que ocurría ahí mismo. Ya había pasado este holocausto, había pasado ya en Jerusalén en ese tiempo. La gente moría y vendía, por decir algo, sus joyas, sus cosas valiosas, las daba por pan. Quería sobrevivir. Y relata, en estos poemas incluso relata a las madres poder comer a sus bebés. Poder comer a sus bebés, dice que arrollaron en sus piernas para poder sobrevivir. Y ver a los niños o ver las personas tratar de respirar y quedar tendidos en los brazos de sus padres. Ver a reyes humillados. Los enemigos venían y se mofaban de ver: esta es la gran Jerusalén. Esta es la ciudad más hermosa del mundo. Esta es la ciudad de Dios. Esta es la ciudad tan sagrada. Todo el mundo se reía de eso que era. Pero ¿qué pasó ahí? Todo esto ocurre, usted dirá, fue este rey malvado, Nabucodonosor, y fue el ejército babilonio. No, hermano. Hemos visto victorias en las Sagradas Escrituras, hemos visto victorias de un puñado de gente que cree en Dios, que ni siquiera ha tenido que usar armas. Así es. Hemos visto cómo la mano de Dios actúa a los que le temen. Amén. Y siempre lo respalda, y no tenemos que tener temor cuando vamos de la mano del Señor, dice, porque Él va por nosotros. ¡Aleluya! Pero cuando esa mano del Señor se quita sobre nosotros, hermano, cosa horrenda viene.
Cosa horrenda viene porque no tenemos cómo defendernos. Dice que ese ejército de Jerusalén huía. Huía, todo lo contrario, él huía y su rey fue capturado en los jardines de su reinado. ¿Y qué le hicieron? Le sacaron los ojos y lo llevaron. Y allá degollaron a toda la monarquía, los hicieron degollados. No hay descendencia. Pero ahí también promete al pueblo, ¿verdad? Promete al pueblo la restauración de Jerusalén. Y ahí se van a romper muchos enigmas. Porque si usted ve, ese reinado ya tiene, ese sucesor ya está. Y ese no viene de un linaje de reyes. Ese no viene de un linaje de reyes y es el que usted y yo conocemos, ¿verdad? Que será Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús venga, Él será el que va a reinar. ¡Gloria! Y hay una promesa para Jerusalén. Cuando todos, incluso el pueblo de Israel, termina en el quinto poema todavía con incertidumbre. Termina en una pregunta, si no me equivoco, y dice que, ¿o será, Señor, dice que tú nos desechaste para siempre? ¿Te olvidaste de nosotros? El Señor no se ha olvidado. El Señor les deja una promesa. Y dice que va a venir ese rey. Y es el que nosotros esperamos. En la Nueva Jerusalén, donde será restaurado todo. Y promete que sus puertas, dice, incluso estarán abiertas. Porque las naciones vendrán y traerán todo de regreso, todo lo que fue robado. Incluso vendrán porque sabrán que es el Rey de Reyes el que está ahí. Y traerán toda su riqueza y vendrá de nuevo sin que Él lo pida. ¡Vive el Santo! Y será levantada como la gran ciudad que fue. Amén. Y ya para ir concluyendo, hermanos, quiero dejarle una pequeña reflexión, ¿verdad? De lo que el Señor me hacía ver a mí mientras trataba de traer algo, ¿verdad? Para que fuéramos edificados. Y esta palabra nos trae una reflexión, ¿verdad? Sobre la gravedad del pecado y la certeza del juicio divino. Y para eso quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1, versículo 18, que nos dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué le quiero decir con esto? Nos recuerda que la compasión y misericordia del Señor, ¿verdad? La salvación siempre está disponible mediante su misericordia. Así es. Pero solo si hacemos la bendita voluntad del Señor. Y la única manera, hermanos, se la voy a repetir, creo que ya se la mencioné, es que nosotros abandonemos el pecado totalmente. Que pidamos al Señor. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible, nada es imposible para Él. Porque dice que el Señor hace las cosas posibles, no las hace fácil. Esa es la diferencia. Todo es posible, pero no es fácil. No es fácil. Él hace posible, pero tenemos que tener la lucha siempre. Esa lucha va a estar porque vamos a obtener victoria mediante esperemos en Él, porque Él dice que en los que esperan en Él. Así lo dice su palabra. No debemos desesperarnos. No debemos pensar que lo que nosotros estemos pidiendo hoy, hermanos, mañana va a ocurrir. Es al tiempo del Señor, no lo olvidemos. Y pues, hermanos, creo que si yo le hablo más, yo estaría hablando yo. Así que esto es lo que el Señor me ha dado y esto es lo que yo lo pongo que comunicar. He podido traerle, ¿verdad? Espero que hayamos aprendido algo y la gloria sea para el Señor. Hasta aquí mi tiempo y voy a pasar a mi esposa y pastora.